Buen día a todos, a todos. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy, continuando con lo que estamos viendo en la clase, en la reunión pasada. Sí, estábamos viendo sistemas estáticos, sistemas dinámicos. Sí. Por favor, porque si no, vamos a tener problemas. Bien. Habíamos visto modelos de sistemas estáticos que están caracterizados por ecuaciones algebraicas. Principalmente decíamos que ese modelo representa una ganancia, que no es más que la atenuación o amplificación que le damos a la entrada para obtener la salida. Y es lo que tenemos en esta ecuación. Fácilmente nosotros la obtenemos relacionando entrada con salida. Esta ganancia es única, no va a cambiar. Vamos a ver que para los sistemas dinámicos esta ganancia suele cambiar dependiendo del tipo de entrada. ¿Sí? Habíamos visto que esta ganancia suele conocerse como estática. Tiene un solo valor y también se le conoce como de CD, porque generalmente se calcula para cuando la entrada es constante, ya sea tipo escalón o constante. Para un sistema dinámico, habíamos visto que su respuesta presenta dos estados, lo que es una fase transitoria y una fase estacionaria. Un intervalo de tiempo en el cual evoluciona la salida está cambiando de algún valor inicial hasta un estado estacionario. En este caso nosotros tenemos que es constante, pero no necesariamente tiene un valor constante, sino un comportamiento, una tendencia constante. Todo depende del tipo de entrada. Aquí nosotros también podemos definir una ganancia, lo que es en el estado estacionario. Nosotros podemos medir lo que es la salida en estado estacionario. En este caso se suele designar esta salida, ya no dependiente del tiempo, vamos a ponerlo de esta manera. Si está evolucionando, si cambia la salida, le ponemos que depende del tiempo. Pero es la salida en estado estacionario. Steady state, ¿no? Sí, se suele utilizar esta nomenclatura. O utilizamos Y infinito, que es su índice infinito, indicando que es la salida que obtenemos cuando el tiempo crece lo suficiente. Matemáticamente se pone que t tiende a infinito, pero no es necesario que el tiempo tienda a infinito. Es una notación matemática, ¿no? Esta salida, pues es la salida en estado estacionario. De aquí nosotros podemos definir lo que es la ganancia. Simplemente tomamos la salida en estado estacionario y lo dividimos entre nuestra entrada. En este caso, entre la amplitud de nuestro escalón, que vamos a poner A. Y aquí tenemos la ganancia. Bien. Habíamos obtenido la ecuación diferencial para algunos sistemas de primer orden, que de hecho fue el único que hicimos, ¿no? Y el de segundo orden pues quedó pendiente para que ustedes lo obtuvieran.
siguiendo un procedimiento similar a lo que hicimos para un sistema de primer orden. Planteábamos una ecuación general que describe la interrelación que tenemos entre los elementos del sistema. Todos están interconectados en forma seria. Planteamos esta ecuación y observamos las propiedades de nuestro modelo. Tenemos señal de entrada, señal de salida, que es la que tenemos definida aquí para el sistema 1, pero la tensión en la bobina y en el resistor no son deseables. Manipulábamos las ecuaciones para obtener, tenemos que manipular las ecuaciones para obtener una representación válida, una representación donde tengamos señal de entrada, señal de salida. Bien. Vamos a analizar los sistemas en forma general. Aquí nosotros obtuvimos ecuaciones para casos particulares. Para un circuito RC, un circuito RLC, podríamos hacer algo similar para sistemas mecánicos, para sistemas hidráulicos, obtener ecuaciones diferenciales. Pero los vamos a estudiar de una forma general. Vamos a comenzar por los más sencillos, lo que son sistemas de primer orden. Tenemos un sistema dinámico de orden igual a 1. Ustedes en matemáticas, por ejemplo, si queremos la descripción de un sistema cuya entrada es UDT, ahorita no nos interesa que sea tensión, que sea corriente, no nos interesa, es una entrada UDT genérica y nuestra salida YDT genérica. No es tensión, no es velocidad, no es nada, ¿no? Es una salida cualquiera. Si es un sistema dinámico de orden 1, nosotros podemos utilizar esta descripción muy similar a lo que hacen en matemáticas. Aquí tenemos primera derivada de la salida, tenemos la salida sin derivada y tenemos la entrada. Sí, es una ecuación diferencial donde requerimos una condición inicial. Tenemos 3 parámetros: A0, A1, B0. Nosotros vamos a utilizar una descripción canónica, normalizada. Esta es una representación desde el punto de vista matemático muy utilizada, pero vamos a plantear una ecuación que es muy usada en el área de control, en el área de modelado de mecatrónica, ¿no? Cuando modelamos temas mecatrónicos, generalmente los vamos a llevar a una representación estándar o canónica, donde aquí vamos a tener un parámetro llamado, en este caso tau, vamos a ver el nombre que se le da, y punto, nuestra primera derivada de la salida, y de t, y vamos a utilizar un factor K sigma que multiplica a la entrada. Obviamente nuestra condición inicial, y aquí tenemos 2 parámetros. Con esto es suficiente para caracterizar una ecuación diferencial de primer orden donde la entrada no tiene derivada. Aquí es algo importante, no tenemos derivada en la entrada, solamente en la salida. Es una limitante que tiene este modelo, pero bueno, muchos sistemas de primer orden se pueden representar o modelar de esta manera. Si nosotros tenemos esta ecuación diferencial, lo primero que hay que aprender es a llevarlo a una representación canónica.
Vamos a suponer que tenemos esta ecuación diferencial. ¿Cuánto vale el parámetro tau y K sigma? Ya después veremos qué significa, pero ahorita trataremos de llevarlo a la forma canónica. En este caso, Alma, ¿cuánto vale tau? ¿Y cuánto vale K sigma? Lo está pensando, lo analizó, él está mirando feo y llega a la conclusión que vale ¿cuánto, tau? Y decimos que es 2 y K sigma 20. Y esto está mal. ¿Tiene la misma representación estructura? Pues fíjense, vamos a observar los coeficientes. Tau es lo que multiplica a y punto. K sigma lo que multiplica la entrada. Pero lo que multiplica y de t es 1. Entonces, esa es una representación canónica donde lo importante es que aquí tenemos un coeficiente igual a 1. Entonces, hacemos una operación previa y ahora sí, con esa aclaración, es más fácil no volver a cometer errores cometiendo un error. Sí, entonces muchas veces yo les pregunto, sé que van a cometer un error, pero hay que aprender a identificar en qué está mal para que después no lo vuelvan a cometer. O sea, si yo les doy la solución inmediatamente, pues como que pasa de largo, ¿no? En cambio, un error nos hace pensar, nos hace reflexionar en alguna situación por qué estamos fallando, ¿no? Bueno, si es que les interesa, puede ser que no. Entonces, en este caso, si nos interesa y decimos que aquí tau vale 0.2 y K sigma vale 2. ¿Sí? Son valores correctos. Primero normalizamos. ¿Cómo normalizamos? Haciendo que el coeficiente que multiplica a y a la salida, a la señal de salida, sea 1. ¿Sí? Estos parámetros, de alguna manera, ustedes ya se están imaginando qué significan. Principalmente K sigma. K sigma, pues es una ganancia. Es la ganancia que nosotros hemos utilizado para caracterizar el comportamiento de los sistemas, para decir qué tanto se amplifica o se atenúa la entrada para darnos la salida en estado estacionario. Tau, tal vez en alguna asignatura, principalmente en circuitos eléctricos, en electrónica, ya lo han usado. ¿Sí? Tiene el nombre de constante de tiempo. Después matemáticamente vamos a ver cómo se define, pero se llama así, constante de tiempo. Pasamos a otra representación de un sistema, ahora de segundo orden. Ese es de primer orden. Vamos a estudiar también los de segundo orden, pero a nivel de simulación, primero y segundo orden. En MATLAB vamos a hacer simulación. Es importante ver el efecto que tiene los valores de los parámetros en la respuesta del sistema. Para un sistema de primer orden no hay mucho problema. El de segundo orden es de los más interesantes. ¿Sí? Entonces tenemos sistema dinámico. De orden 2. No utilizamos una representación matemática, sino una representación estándar o canónica. Igual, tenemos un sistema donde la entrada es U de t, nuestra salida Y de t, y aquí
tenemos segunda derivada de la salida más primera derivada, pero aquí lo vamos a multiplicar por 2, una letra griega, G, omega n. Esto va a ser el factor para y punto. Y tenemos nuestra señal y de t, nuestra señal de salida, que está multiplicada o ponderada por omega n al cuadrado y de t. Y del lado derecho vamos a tener k sigma omega n al cuadrado, nuestra señal de entrada. Dos condiciones iniciales. Y de aquí observamos tres parámetros. Es K sigma. Vamos a comenzar por el más importante. G. Se escribe G. Su pronunciación es G. Algunos dicen sí, pero bueno. Estoy buscando en YouTube, en internet, y G. Mi profesor lo pronunciaba G. Entonces yo sigo la escuela que tal como me lo enseñan a pronunciar G, lo escribimos así, omega n y K sigma. 3 parámetros. Una ecuación diferencial de segundo orden con 3 parámetros. La respuesta de un sistema de segundo orden cambia dependiendo del valor de G. G puede tener, para un sistema físico, puede tener los siguientes valores: que sea igual a 0, que esté entre 0 y 1, que sea igual a 1, y G mayor que 1. Permítanme. Vamos a tener 4 tipos de respuesta, dependiendo del valor de G. G es un parámetro que tiene una interpretación física, que nos representa la capacidad de disipar energía del sistema. O sea, hace la fricción. Entonces tiene, para sistemas físicos, o sea, sistemas reales, un valor siempre positivo. Si es 0, quiere decir que el sistema no tiene fricción, no hay disipación de energía interna en el sistema. Hay muchos ejemplos que ustedes han visto donde no se disipa energía. Por ejemplo, en física nos enseñan una esferita que se encuentra sobre una superficie tipo parabólica y consideramos que aquí no hay fricción. Está actuando la gravedad y la ponemos a cierta altura. Entonces aquí vamos a tener que esta esfera tiene energía potencial y energía cinética. Para esa posición, como está estática la esfera, decimos que energía cinética es igual a 0. Energía potencial, pues es máxima. Y la soltamos y empieza a rodar
sobre la superficie, de tal manera que va alcanzando diferentes posiciones. En la posición mínima decimos que la energía potencial es 0, energía cinética es máxima, se tiene una velocidad máxima, hay una conversión de energías y después sigue deslizándose hasta llegar a un punto de altura máxima, pero ahora del lado derecho. Aquí se va a detener la esfera y decimos que la energía cinética es 0, la energía potencial es máxima. Si no hay fricción, esta esferita alcanza la misma posición inicial con la que partió y empieza ahora el movimiento en sentido contrario. Y así se va a encontrar moviéndose de un lado a otro. Es un ejemplo de lo que conocemos como una máquina o un sistema de movimiento perpetuo, cosa que no existe en la naturaleza, porque siempre va a haber pérdida de energía. Igual, nosotros tenemos un caso de un péndulo que podemos colocar en forma hacia abajo, en posición, orientación hacia abajo, con un cierto ángulo. O sea que es un péndulo, un objeto suspendido, generalmente por medio de una barra rígida, de ciertas características. Puede ser de dimensiones despreciables, sí, como en este caso una varilla muy delgadita que está pivoteada en un punto donde consideramos que no hay fricción. La posición la definimos por medio de un ángulo θ. Tenemos también actuando la gravedad. O sea, está vertical. Podemos tener un péndulo también horizontal donde no actúa la gravedad. Pero aquí nos interesa cuando está actuando la gravedad. Bien, si nosotros suspendemos a una posición inicial nuestro péndulo y lo soltamos, este péndulo va a oscilar. Va a estar oscilando de un lado a otro. Si la fricción es 0, se dice que va a estar oscilando en forma indefinida. Obviamente esto no existe. Siempre va a haber fricción. La fricción la vamos a cuantificar en forma indirecta por medio del parámetro G. En este caso diríamos que G es igual a 0. En un circuito eléctrico, quien disipa energía es el resistor. Un circuito eléctrico muy básico, podríamos tener una bobina, una resistencia, bueno, resistor con algún valor de resistencia y un capacitor. Aquí tenemos 3 componentes, 3 elementos, donde la bobina almacena energía en forma cinética, el capacitor en energía potencial y el resistor pues disipa. Si la resistencia es 0, no va a haber pérdida de energía. Va a haber una conversión entre la energía cinética y energía potencial, muy similar a lo que teníamos en la esferita sobre la superficie parabólica. ¿Sí? Va a estar intercambiándose la energía cinética en potencial. No hay pérdida de energía debido a que en este caso R es igual a 0. Eso no puede suceder porque estos elementos están construidos de conductores con cierta resistencia. Aunque tengamos el conductor más costoso, los conductores más costosos hechos de plata, de oro, lo que ustedes quieran, vamos a tener una pequeña resistencia. Entonces, idealmente no es posible llegar a una resistencia a 0. Siempre va a haber. Sí, esto es un caso ideal. Buen día. Bien.
Esta situación, este tipo de respuestas que tenemos se conocen como oscilatorias y suceden cuando G es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener una respuesta tipo oscilatoria. Cuando G se encuentre en ese intervalo de 0 a 1, vamos a decir que tenemos una respuesta tipo subamortiguada. Vamos a tener disipación, pero no la suficiente para eliminar ciertas oscilaciones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener una respuesta tipo subamortiguada. Cuando G es igual a 1, tenemos una respuesta críticamente amortiguada. En este caso, no van a aparecer oscilaciones. Y vamos a tener el último, G mayor que 1, va a ser una respuesta subamortiguada, perdón, sobreamortiguada. Sobreamortiguada. Hay un exceso de disipación, el sistema va a responder lentamente debido a la disipación de energía. Va a estar perdiendo energía de manera considerable. Entonces va a tardar en responder el sistema. Ese tipo de respuestas son las que vamos a encontrar en un sistema de segundo orden y van a depender de nuestro parámetro G. Cada uno de esos parámetros tiene un nombre, ¿sí? Una interpretación. ¿Sí? K sigma, ya sabemos, es la ganancia del sistema. ¿Sí? Ahorita no le vamos a dar la interpretación, después, ¿sí? Ahorita simplemente las nombramos. Entonces tendremos 4 tipos de respuesta dependiendo de G. Oscilatoria, subamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada. Bien. Vamos a simular este tipo de sistemas. Vamos a aprender cómo obtener la respuesta del sistema, pero a nivel simulación en forma numérica, ¿sí? No analítica. Para esto podemos utilizar el ambiente que tiene MATLAB, denominado Simulink. Es un ambiente gráfico, un ambiente fácil de utilizar, donde vamos a utilizar representaciones gráficas de algunos elementos para hacer simulación. Bien, en unos minutos van a compartir MATLAB, ¿sí? Para hacer simulaciones. Fíjense, vamos a hacer una simulación de un sistema general y después de sistemas eléctricos. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos esta ecuación. Diferencial, una genérica. Vamos a poner. Tiene condiciones iniciales. Vamos a simularla.
Pero antes de hacer la simulación tenemos que saber a priori qué tipo de respuesta va a presentar, cuáles van a ser sus características. Para esto es importante identificar cuánto vale K sigma, omega n y G. ¿Sí? Ya está en su forma normalizada. ¿Qué es importante? Que la segunda derivada esté multiplicada por 1. De ahí es fácil determinar los parámetros G, omega n y K sigma. Bueno, si quieren, para que sea más fácil de calcular, vamos a poner aquí que esto sea, espero no haya mucho problema, vamos a poner que este sea 4. O podemos poner 9, 16, cualquier valor que ustedes quieran, que sea fácil de calcular, para que no tengamos que hacer tantas operaciones. Aquí tenemos 9, ¿no? Eric, ¿cuánto vale omega n? Vale 3. El coeficiente de la salida es omega n al cuadrado, entonces fácilmente aquí es 3. ¿Sí? K sigma, bueno, aquí no hicimos el ajuste, pero bueno. K sigma o sea, dividimos, ¿qué cantidad? 20 entre 9. ¿Sí? Este valor, ¿sí?, nos permite determinar si el sistema va a amplificar o atenuar la entrada. ¿Qué va a hacer, Eric? ¿Va a amplificar o atenuar la entrada? ¿Qué va a hacer? Tenemos dos opciones. La va a amplificar, porque este valor es mayor que 1. ¿Sí? La ganancia es mayor que 1, entonces va a haber una amplificación. Y G, en este caso, ¿cuánto vale? Cinco tercios. ¿Sí? ¿Cómo lo planteo? Pues decimos que 2 por G por omega n, que en este caso es 9, debe ser igual a 10. ¿Sí? Perdón, aquí no es 9, es 3. 3. ¿Sí? Omega n vale 3. 2 por G por omega n es igual a 10. Y de aquí despejamos y entonces ya tenemos 5 tercios. ¿Sí? ¿Qué tipo de respuesta va a presentar? Una sobreamortiguada. En ese caso, G es mayor que 1, va a ser sobreamortiguada. Y es algo que vamos a obtener a nivel simulación. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Muchos ambientes de simulación permiten resolver numéricamente este tipo de ecuaciones diferenciales, para lo cual vamos a plantearlo con base en la operación inversa que necesitamos nosotros realizar para obtener la salida. Aquí la salida está derivada, aparece segunda derivada, primera derivada, ¿sí? Hay operaciones de derivada. Nosotros queremos despejar u obtener la salida, pero está afectado por operaciones de derivada. Tenemos que hacer la operación inversa, en este caso, la integración. ¿Cuántas integrales vamos a utilizar? 2, porque es de segundo orden. Entonces, una manera de construir un esquema de simulación es
de la siguiente forma. Ponemos dos integradores. Vamos a utilizar esta notación. Aquí tenemos un integrador y lo vamos a conectar, ¿sí?, en cascada, ¿sí?, uno tras otro con otro integrador y los interconectamos. Bien, entonces tenemos aquí ya los dos integradores interconectados. Y vamos a identificar las señales que aparecen en estos dos integradores. Vamos a decir que la salida del integrador de la derecha es y de t. La entrada del de este integrador, ¿quién va a ser, Alma? La entrada de este integrador, ¿quién va a ser? Si la salida es y de t. La primera derivada. Entonces aquí vamos a tener y punto, la primera derivada. Bien. La entrada de este integrador, pues va a ser la segunda derivada. Aquí aparece la segunda derivada. En nuestra ecuación diferencial también tenemos la segunda derivada. Nos vamos a apoyar en la ecuación diferencial para construir nuestra segunda derivada y esto va a ser la entrada del integrador. Aquí no la tenemos definida. ¿Cómo la vamos a obtener esta entrada que tenemos aquí? Pues a partir de la ecuación diferencial. Entonces, no sabemos quién es y dos puntos. No sabemos qué es lo que va a entrar a nuestro primer integrador. Nos vamos a apoyar en la ecuación diferencial. De la ecuación diferencial vemos que y dos puntos es igual a 20 u de t. Vamos a pasar todo a la derecha, menos 10 y punto de t menos 9 y de t. Entonces vemos que y dos puntos, la segunda derivada de la salida, es igual a la suma de tres términos. Entonces vamos a poner una operación de suma. Generalmente se representa por un círculo. Vamos a tener una operación de suma. Y aquí vamos a poner un signo más. Es decir, que aquí vamos a hacer operación de sumar señales. Vamos a tener tres señales de entrada. Y las vamos a indicar con flechitas. Estas señales las indicamos con flechitas. Uno de los términos es menos 10 que multiplica a y punto. Y punto es una señal que tenemos en nuestro esquema. La vamos a tomar por medio de esta línea y vamos a hacer que se multiplique por 10. Esa operación de multiplicación la vamos a representar por este bloquecito. Es una operación de multiplicación. Tomamos y punto, lo multiplicamos por 10 y esta señal la introducimos al sumador. Este sumador le vamos a poner un signo menos. El signo menos lo ponemos en el sumador o aquí en nuestra ganancia, donde ustedes quieran. En nuestro factor de 10 o lo ponemos aquí en el sumador. Bien. El siguiente término es menos 9 que multiplica a y de t. Tenemos y de t en nuestro esquema
vamos a tomar esta señal y la vamos a multiplicar por 9. Vamos a utilizar esta representación para hacer multiplicación. Vamos aquí en 9. Ya sea que pongamos aquí el signo menos o lo pongamos en el sumador. Generalmente se pone en el sumador. Sí, pero tienen libertad. Y aquí tenemos menos. Y nos falta el primer término. Aquí tenemos que la señal es positiva. Tenemos una señal de entrada, UDT. ¿Qué tipo de entrada? Pues ahorita no sabemos. Sí, puede ser cualquier cosa. Una señal tipo escalón, una señal tipo senoidal, rampa, no importa, ¿no? Entra UDT y se multiplica por 20. Lo vamos a hacer por medio de este bloquecito, ponemos 20 y el resultado entra al sumador. Ya tenemos nuestro esquema de simulación. ¿Sí? Ya nada más hay que aplicar la entrada y visualizar la salida. Este es lo básico para hacer la simulación de nuestro sistema dinámico. Esto es en forma genérica porque este sistema no representa algo físico. Si representara un circuito eléctrico, tenemos la opción de simular circuitos eléctricos. Y es algo que vamos a también aprender, ¿no? Muy bien. Ahora sí, esperemos que Alma pueda compartir. Bien, aquí está Alma, ya nos comparte la pantalla que nosotros tenemos cuando entramos a MATLAB. Este es nuestro ambiente donde programamos. ¿Sí? Vamos a utilizar Simulink, ya Alma lo tiene abierto. Para eso hizo clic en Simulink. En la parte superior hay un icono, ya hizo clic y vamos a crear un modelo, ya lo que tiene Alma, muy bien. Tenemos una hoja en blanco donde nosotros podemos construir un modelo de simulación y tenemos una librería donde tenemos... Ahí ya lo tiene Alma, qué rápido trabaja. Esa niña ya lo tiene. Muy bien. Simulink, la librería de Simulink está clasificada en librerías y sublibrerías. En la parte izquierda, nosotros tenemos la librería principal, que es Simulink. Por favor, contrae el contenido para visualizar las librerías. No sé si los que estén abriendo MATLAB visualicen las mismas librerías. Está incompleta esta. Por ejemplo, hay una librería que es Simscape. No sé si alguien la tenga, si la visualice. Aquí nada más tiene como 7, 3, 6, 8, 3, 6, 7, 9 librerías. Hay más sublibrerías. Pero bueno, aquí no se visualizan. Donde podemos crear sistemas mecánicos
sistemas electrónicos, sistemas hidráulicos y eléctricos. ¿No lo has hecho, Alma? Creo que no lo descargué. ¿Y no lo has usado entonces todavía? Pero me dijiste que sí. No, es que nada más estamos ocupando lo básico. Lo básico. Integradores, not lab function y constantes. Y ¿cómo se llama? Los eventos. Todavía no llegan a esa parte. Ajá. Bien. En la librería Simulink, por favor, desplegamos Alma. En la parte izquierda, bien, así está, perfecto. Tenemos sublibrerías, donde tenemos los bloques que más se han usado, como el Just Blocks, en la parte superior. Tenemos continuous, discontinuous, tenemos lo que son las fuentes. Haz clic, por ejemplo, en Commonly Used Blocks. Arriba, la parte superior, arriba, el primero, ese, clic. Y ahí tenemos los elementos que se suelen usar en forma continua. ¿Sí? Tenemos una constante, tenemos, por ejemplo, la operación de suma en la parte inferior, tenemos la operación de integración, integrator, que no es más que una representación en Laplace de cómo se hace la operación de integración. ¿Sí? Por ejemplo, vete a la segunda sublibrería, continuous. Aquí tenemos ya más opciones de operaciones que podemos hacer en el tiempo continuo. Tenemos la operación de derivada, que es el primer bloque. ¿Sí? En la segunda fila, primer elemento, tenemos la de integración. Velos marcando, por favor. Ahí tenemos la operación de integración. Tenemos segunda integración a la derecha y así. Tenemos varias operaciones de integración que podemos hacer con las señales. Tenemos en la tercera fila, primer elemento, un controlador PID, que es algo muy usado en el área de mecatrónica, un controlador proporcional integral derivativo. Y tenemos también un PID, que le llaman un controlador PID de 2 grados de libertad, que es el que aparece a la derecha, que es algo que van a aprender a utilizar. Y una representación de modelo dinámico, que es la función de transparencia, lo que aparece a la derecha, que es algo que vamos a aprender nosotros a obtener hasta el siguiente mes. Una representación no en ecuación diferencial, sino en el dominio de Laplace, ¿sí? Que sería una función de transferencia. Por favor, marca lo que es la de la sublibrería Math Operations. Ahí la tenemos. Y aquí tenemos bloquecitos que hacen operaciones con señales. El que más vamos a utilizar es el de ganancia, gain, el que está tercera fila, tercera columna. Es gain. Con eso vamos a nosotros amplificar o atenuar nuestras señales, darles un factor, aplicarles un factor de 10, de 9, no sé, lo que se requiera. Amplificar o atenuar. También tenemos la operación de sumar, ya sea que utilicemos el primer elemento que está en la primera fila, segunda columna, primera fila, segunda, add, primera fila, es segunda, add, para hacer la suma. O hacer la suma, me gusta más utilizar el que tenemos en la octava fila, cuarta columna, que es la operación de suma. Ahí tenemos la operación de suma. Entonces, fila. Está bien. Y tenemos otras operaciones, ¿sí? Pero estas que les mencioné son las más usadas en nuestro curso. Ya después van a utilizar otras más. ¿Sí? Bien, nos desplazamos y en la parte inferior, donde está sources, casi es la
son de las últimas. No, sinks, vamos arriba, sinks, esa. Estos son, está raro el nombre, ¿no? Son bloquecitos donde enviamos las señales y hacemos alguna operación. ¿Sí? Sumidero, ¿no? Lo podríamos traducir. Entonces, donde enviamos las señales, ya sea para desplegar un valor numérico, display, el primer bloque, pero el más usado para mí es el que tenemos en la segunda fila, segunda columna, segundo renglón, segunda columna, el scope, que es tipo osciloscopio, ¿sí? Una pantalla gráfica donde podemos visualizar. Sí, es el que de los que más se usan. Si quieren enviar información que tenemos en CIMscape a MATLAB, utilizamos el bloquecito que está exactamente abajo, to workspace, ¿sí? Y entonces ya tenemos la información ahora en MATLAB. MATLAB y Simulink son dos ambientes separados que se pueden interconectar por medio de ciertos bloques, en este caso, to workspace, ¿no? Bien. Nos vamos a sources, sí, en la parte inferior, y ahí tenemos bloques que generan señales. De los más usados es el step, que es la última fila, primera columna. Nuestro escalón unitario. Obviamente tenemos la rampa, que está en la cuarta fila, última columna. La rampa. En la parte inferior tenemos la de la onda senoidal, en esa misma columna, pero hasta abajo. Tenemos de la señal senoidal y podemos generar señales de forma arbitraria con el builder que tenemos en esa fila, primera columna, el signal builder. Parte izquierda, 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 izquierda. Ahí la tenemos. Hazle clic. A ver, vamos a ver qué visualiza. Ah, no. Tenemos que arrastrarlo. Lo arrastramos el signal builder a la derecha, por favor. Toman el elemento, el bloquecito, y ya lo tienen. Doble clic, por favor, el signal builder. Y gráficamente ustedes pueden construir señales. Sí. Ahí tenemos un pulso con ciertas características, pero ustedes le pueden dar la forma que quieran por líneas rectas. Desgraciadamente es nada más por líneas rectas, ¿no? Pueden construir trapecios, señales con diferentes niveles, tal como vimos al principio del curso. Entonces aquí ustedes pueden generar fácilmente señales, pero en forma gráfica, limitadas a líneas rectas. Bien, borramos ese elemento y vamos a tomar un escalón y un scope. Un escalón y el scope que está en sinks. Me gusta arrastrar los elementos. Hay forma de que enviarlos de forma directa, ¿no? A la hoja de trabajo. Bien, los interconectamos. Bien. Todos los bloquecitos, la mayoría de los bloques tienen parámetros que nosotros podemos modificar sus características. Doble clic en el step y va a aparecer 4 campos, 4 espacios donde nosotros podemos introducir algún valor. El primero es step time, initial value, final value y sample time. El último no lo vamos a cambiar, lo vamos a dejar siempre en 0. Step time nos dice el instante de tiempo en el cual tenemos la discontinuidad, el cambio de valor. ¿Sí? Acuérdense que el escalón inicia en 0, generalmente en 0, y cambia a un valor. Si es el unitario, cambia a 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un escalón que está atrasado una unidad.
Lo vamos a visualizar, le ponemos OK, un escalón unitario atrasado, una unidad, y nosotros vamos a simular, vamos a ejecutar nuestro esquema de simulación haciendo clic en Run, parte superior, Run. Y en la parte inferior nosotros podemos visualizar el estado en que está nuestra simulación. Dice que ya está lista, ready, ya se compiló, ya se ejecutó. ¿Sí? Hacemos clic en Scope, doble clic en Scope, y nos va a aparecer nuestro escalón que está atrasado un segundo. ¿Sí, chicos? Bueno, va. Vamos a construir una señal pulso que tenga amplitud 5, que esté definido entre 2 y 5. Entre 2 y 6. ¿Sí? Vamos a utilizar 2 escalones. ¿Sí? Acuérdense que un pulso lo podemos construir sumando escalones. Entonces necesitamos 2 escalones y vamos a sumarlos. Entonces nos vamos a... No, ponlo abajo. Alínealo exactamente ahí. Borra la conexión que tenemos entre el step y el scope. Borramos esa conexión y vamos a insertar un sumador. Está en Math Operation o Commonly Used Blocks, los que tú quieras. Eso, ya lo tienes. Lo lo ponemos a la izquierda del scope. El scope lo movemos un poquito a la derecha, muy bien. Y insertamos a la izquierda el sumador. Conectamos la salida. Fíjense que, a ver, hacemos pausa ahí. El sumador tiene 3 terminales. ¿Sí? Uno es de salida. No sé si visualizaron. Borra la salida, por favor. Borra la conexión que tenemos, bórrala. Bien. Ahí se ve claramente quiénes son entrada y quiénes son salida. Tenemos 2 entradas y una salida. Doble clic en el sumador y ahí aparece en un campo que tenemos. Bueno, primero tenemos la opción de cambiar la forma. Aquí dice
ser cuadrados, pero bueno, Simulink los pone en forma triangular. Nosotros podemos amplificar la señal que entra, ¿sí?, o atenuarla, dependiendo del valor que tengamos en la ganancia. Por ejemplo, doble clic en un gain. ¿Quién sabe quién está ahí mandándose mensajes? Híjole, pues ya no preguntamos quién es, pero bueno. Y aquí podemos cambiar el valor. Sí, es unitario, una ganancia unitaria. Vamos a dar diferentes valores. Primero construimos nuestro esquema y después cambiamos los parámetros, ¿vale? En las notas que hicimos previamente tenemos un esquema. Tenemos los dos integradores conectados, uno con el otro, ¿no?, en tipo cascada. Bien, perfecto. Después el sumador en la parte izquierda, ¿va? Y el escalón, el step, va a ser nuestra entrada UDT, lo vamos a poner más a la izquierda, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí, está bien. Va un poquito más a la izquierda. No lo conectes todavía. Marca la conexión. Bien, perfecto. Tenemos bien. Estas ganancias las vamos a colocar en la parte inferior, más o menos como lo teníamos en los diagramas. Nosotros vamos a conectar una abajo de la otra. Las dos primeras van a quedar una abajo de la otra, ¿no? Fíjate, está bien. Pon la primera ganancia, gain, abajito del integrador que está en medio. Eso, ponlo ahí. Ahí está bien. Bien. La entrada de la ganancia debe ser la salida de ese integrador. Entonces conectamos. La entrada de esa ganancia debe ser la salida del integrador que es del primer integrador. Entonces conectamos, si tomamos bien, ahí lo conectamos, hacemos clic. Y la salida de esa ganancia, se debe conectar a nuestro sumador, pero el sumador debe tener 3 entradas y una salida. Entonces, doble clic en el sumador, agregamos un signo menos. Ok. Y conectamos entonces la ganancia al sumador. Lo malo es que se van a estar ahí haciendo una confusión de conexiones. Podemos mejorarlas, esas conexiones, si nosotros invertimos la orientación de nuestro bloque gain. ¿Sí? Está orientado a la derecha, vamos a orientarlo hacia la izquierda. Botón derecho de tu mouse o doble clic, el clic del derecho, ¿sí? Y tenemos el format, ahí format, y vamos en la opción que dice flip block, ahí vamos a hacer clic y ya lo cambiamos. Cambiamos la orientación o con control I. Entonces ya lo cambiamos. Vamos a conectar el segundo bloque de ganancia a la salida del integrador de la derecha. ¿Va? Marcamos la ganancia, marca esa ganancia, control I, hacemos clic ahí y control I. Marcamos esa ganancia que sale, eso, y control I. Bien. Y lo conectamos al sumador. Va. El scope lo vamos a conectar al integrador, al último integrador. Bien. Ahí está bien. Perfecto. El sumador lo vamos a alinear con los integradores. El sumador lo vamos a alinear. Bien, ahí conectamos. ¿Sí? Y ¿qué nos falta? La entrada. La entrada en este caso va a ser un escalón, el step, pero necesita una ganancia. ¿De cuánto?
de 20, por favor. Orientamos primero, cambiamos control I, bien, ahora sí conectamos. El step lo conectamos a la ganancia y la ganancia al sumador. Ahora sí, damos los valores de las ganancias, por favor. Ese es 20. $10 y $9. Perfecto. Ok. Y ahora sí, yo creo que podemos hacer la simulación. ¿Qué valor tiene el escalón? A ver, vamos a ver, step, vamos a step, y está atrasado 2, lo ponemos que comience en 0. Podemos hacer que comience en 2, pero está bien así. Y 5, está bien 5 de final value, ¿no? Ese es el... Ok. Bien, vamos a hacer nuestra simulación de nuestro esquema. Clic en Run, por favor. Y visualizamos la respuesta. Sí, esta respuesta no presenta oscilaciones, es una respuesta sobre amortiguada. Ahorita vamos a cambiar los parámetros para que observemos las respuestas. Fíjense que nosotros, maximiza por favor el scope, la parte derecha superior, exactamente bien ahí. Observamos un transitorio, comenzamos en 0 y después de un cierto tiempo alcanza un valor constante. Nosotros visualmente decimos que alcanza un valor constante aproximadamente ya sea en 6 segundos, podríamos decir que es un valor constante, ¿no? Sí lo visualizan, ¿no? Sí. Entonces ahí tendríamos un valor. Sí. En 6 segundos. ¿Y qué valor alcanza? 11. A ver, creo que tenemos la opción de leer el valor. Sí, haz clic ahí. Es que tú tienes un scope ya avanzado, cursor, measurements. Sí, este clic, ahí, está bien ahí. Va. Y vamos a utilizar cursores para medir valores. Sí, en este caso, con un solo clic es suficiente, ¿no aparece? Ahí está. Bien, el segundo cursor es el que vamos a utilizar para medir. Desplázalo más a la derecha, arrástralo. Bien, por ahí más o menos. Alcanza un valor de tiempo de 11. ¿Sí es de 11? Por el E más. Si es que no veo el punto, sí es 1.11, sí, E a la 0.1, sí. Sí es 11.11, ¿no? Bien. Nosotros tenemos una entrada de 5, nuestra salida es 11.11. Entonces, si hacemos la división, veremos que es mayor que 1, y debería ser 5 tercios, ¿no? Que es el valor que se calculó anteriormente, ¿no? A ver, 5 tercios es 1.66 y que debería ser lo mismo que si nosotros dividimos 11.11 entre 5. Pero ese 2.2. A ver, ¿cuánto fue la ganancia que calculamos? A ver, permítanme. Es que lo hicimos calculándolo con una amplitud de 1, ¿no? No importa. A ver, 20 entre 9, 20. 2.2, sí, 2.22. Sí, sí está bien, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, no importa el valor de la entrada. Si quieres, cambiamos la entrada. Si nuestra entrada vale 1, vamos a hacer cambios. No, en final value, 1. Tiene amplitud 1. ¿Cuánto va a ser la salida? No. ¿Qué valor tendrá la salida?
2.22, ¿sí? Tenemos uno como entrada, la ganancia es 2.22 por 1, pues esa es la salida. Si nuestra entrada es 10, Alma, ¿cuánto será nuestra salida? ¿Cuánto esperas, Alma, de salida? 22.22, ¿no? Que es lo que estamos obteniendo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, no importa la amplitud de la entrada. Sí, es la ganancia. Sí, tomamos la ganancia y lo multiplicamos por la amplitud. ¿Sí? Sí, siempre se va a cumplir eso. Va. Vamos a modificar un parámetro. En este caso, el 10. Vamos a ponerlo igual a 2. 2, ¿ok? Y simulamos. Y visualizamos. Esta respuesta presenta oscilaciones. Este es un caso subamortiguado. Aquí las oscilaciones, y de hecho la respuesta se ve burda. Ustedes observarán ¿sí se ve claro cuál es el transitorio? Aquí hay una evolución de la salida y después de cierto tiempo desaparecen esas oscilaciones hasta alcanzar un valor constante, ¿sí? Que más o menos está en 6 segundos, termina el transitorio, que era el que habíamos visualizado. ¿Sí? Más o menos por ahí. Ahí vamos a dejar el cursor, bien algo. Y después tenemos el estacionario. Identificamos transitorio y estacionario. Vamos a cambiar el valor de 2, vamos a ponerlo igual a 0.5. Vamos a hacerlo más pequeño. Y van a aparecer más oscilaciones. Sigue siendo subamortiguado. Aquí está oscilando. ¿Sí? Ya las oscilaciones duran más tiempo. De tal manera que si ese parámetro que es 0.5 lo hacemos igual a 0, van a ser oscilaciones indefinidas. Nada más que están burdamente graficadas. Vamos a mejorar la simulación. Entonces vamos a nuestra ganancia y ponle 0. 0. ¿Ok? Lo que sucede es que hay un algoritmo numérico que resuelve la ecuación diferencial y aquí lo que se conoce como paso de integración o discretización para nosotros del tiempo no es el adecuado. Está muy grande, lo vamos a cambiar. Vamos a hacerlo rápidamente, tenemos 2 minutos. Nos vamos en la parte superior del menú, te vas a ir a Modeling. Bien, ahí. Y tenemos Model Settings. ¿Sí? Y en la primera opción tenemos Solver. Nosotros tenemos el Start Time, el tiempo inicial, Stop Time, tiempo final. Vamos a modificar el tipo de Solver. No lo vamos a poner variable, lo vamos a poner Fixed Step. ¿Sí? Y del lado derecho vamos a escoger de todos los que hay uno intermedio. Entre más abajo, más error. Entre más de los que están arriba, ¿sí? Mejora el error de nuestra simulación, pero se hace muy lento. Se requiere más tiempo de cómputo. El Runge-Cut es de los más ocupados. El OD4. ¿Ok? Y nos vamos a Solver Details. Expande esa opción y el Fixed Step Size, en lugar que sea automático, lo vamos a poner a 1 milésima. Notación científica. Qué feo se ve eso. Notación científica. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, va, menos 3. Bien, perfecto. Bueno, apply. Es que apply y
simplemente se actualiza, pero hay que darle OK. Si damos OK, se actualiza y se cierra. Bien. ¿Simulamos? Y ya tenemos nuestra respuesta. Ya está bien definida. El paso de discretización, el tiempo de discretización es adecuado. Hay que estar ajustando estos valores para cierto tipo de simulaciones, ¿sí? Es algo que vamos a estar aprendiendo. Bien, chicos, es nuestra última clase en línea. Sí, chicos, nuestra última clase de la semana. Nos vemos después de vacaciones el martes. Salvo que haya indicaciones contrarias, que se diga de que hay, por cuestiones de seguridad, por su seguridad, pues lo estaríamos haciendo en línea, pero ya se espera, más bien los esperamos aquí. Sí, chicos, que tengan buen día, felices vacaciones, se cuidan. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Gracias.